El libro de Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es una obra profética que ofrece una visión apocalíptica del futuro y revela los eventos que culminarán en el retorno glorioso de Jesucristo y el establecimiento del reino de Dios. Apocalipsis presenta mensajes dirigidos a 7 iglesias en Asia Menor y revela las realidades espirituales y terrenales que se desarrollarán antes del fin de los tiempos. El capítulo 9 de Apocalipsis se encuentra en medio de una serie de visiones impactantes que revelan juicios divinos y eventos sobrenaturales. Este capítulo se centra en algo realmente desconcertante: la apertura del quinto y sexto sello, que desencadena una serie de acontecimientos extraordinarios que involucran criaturas misteriosas y poderes más allá de la comprensión humana. En este video, exploraremos en detalle el contenido del capítulo 9 de Apocalipsis, analizando sus simbolismos, interpretaciones teológicas y posibles aplicaciones para la fe cristiana en la actualidad. Profundizaremos en los eventos descritos en este capítulo, incluida la aparición de las langostas y la liberación de los ángeles atados en el río Éufrates, y buscaremos comprender su significado dentro del contexto apocalíptico y espiritual. Así que quédate hasta el final y descubre cómo la justicia de Dios caerá en la tierra para poner orden en todo su reino. Lo primero que encontramos en el capítulo 9 de Apocalipsis es algo que, al desatarse, atormentará a la humanidad. Lo más curioso es que no sería la primera vez que esto ha sido usado como castigo de Dios, ya que en el antiguo Egipto fueron utilizadas para ser una de las plagas más fuertes que envió Dios. Nos referimos a las langostas, pero esta vez aún más terribles. Aparición de las langostas con poderes inusuales. Cuando el quinto sello es abierto, Juan ve una visión de langostas que emergen del abismo. Estas no son criaturas comunes, sino seres con poderes específicos para atormentar a aquellos que no están sellados por Dios en sus frentes. Su aspecto es descrito como aterrador. Apocalipsis 9:7-9 las describe de esta manera: y el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujeres. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Estas langostas no causan daño físico a la vegetación, pero su misión es atormentar a la humanidad impenitente con un tormento comparable al de un escorpión, resultando en un deseo desesperado de morir para escapar de su sufrimiento. En este capítulo se resalta el poder supremo de Dios sobre el mal. Aunque el enemigo espiritual pueda desatar su influencia destructiva, Dios mantiene el control absoluto y final sobre todas las cosas. Esta revelación teológica infunde esperanza en los creyentes, recordándoles que Dios es soberano y victorioso sobre las fuerzas espirituales adversas. Además de las terribles langostas, del abismo surgen peores cosas. Pero, ¿qué podría ser peor que estas langostas? Pues las langostas son solo la punta del iceberg. Más en profundidad se encuentran cosas peores. Una de estas es Abadón y su influencia destructiva. La estrella caída del cielo, que recibe la llave del pozo del abismo, abre este pozo liberando una gran cantidad de humo que oscurece el sol y el aire. De este pozo surge Abadón o Apolión, el rey sobre los demonios descritos como langostas. Su nombre significa destructor, y su presencia es una manifestación de destrucción y caos sobrenatural. Todo esto será tan terrible que Apocalipsis habla de que la humanidad buscará morir, pero esto será en vano, no podrán escapar con la muerte. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Apocalipsis 9:6. La presencia de Abadón representa un juicio divino sin precedentes que desencadena terror y desesperación en la humanidad incrédula. Además de todo esto, las visiones de Juan sobre Apocalipsis muestran la liberación de los ángeles atados en el río Éufrates. En Apocalipsis 9:13-21, Juan describe la apertura del sexto sello, lo que desencadena la liberación de 4 ángeles que estaban atados junto al río Éufrates.
Estos ángeles son descritos como agentes preparados para infligir juicios catastróficos sobre la tierra, como parte del plan divino de juicio y purificación en los últimos tiempos. Los 4 ángeles liberados tienen la autoridad y el mandato divino para llevar a cabo juicios devastadores sobre la humanidad incrédula. Su liberación representa un momento crucial en la ejecución del juicio divino, conforme a las profecías apocalípticas, y los 4 ángeles que habían sido preparados para la hora, día, mes y año, fueron soltados para que mataran a la tercera parte de los hombres. Apocalipsis 9:15. Estos ángeles son instrumentos del juicio de Dios y actúan según el cronograma divino establecido para llevar a cabo estos eventos apocalípticos. Juan también menciona que estos ángeles liberados lideran un ejército de jinetes, cuyo número asciende a 200 millones. Este vasto ejército representa una fuerza poderosa que es utilizada para ejecutar el juicio divino sobre la tierra, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Apocalipsis 9:16. Este ejército espiritual y su gran cantidad simbolizan la magnitud y el alcance global de los juicios divinos que se desatarán sobre la humanidad en los últimos días. La liberación de estos ángeles y la acción de su ejército representan una calamidad apocalíptica que resulta en una gran pérdida de vidas humanas. El propósito de estos juicios espiritualmente dirigidos es llamar a la humanidad al arrepentimiento y la rendición a Dios antes del retorno de Cristo. Así lo dice Apocalipsis 9:20-21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. El libro de Apocalipsis está lleno de simbolismos que representan verdades espirituales y eventos de gran significado profético. El capítulo 9, en particular, presenta imágenes y personajes simbólicos que apuntan a juicios divinos y conflictos espirituales en el contexto apocalíptico. El capítulo 9 de Apocalipsis también destaca el cumplimiento de las profecías bíblicas acerca de los últimos tiempos. Estos eventos apocalípticos señalan la consumación del plan redentor de Dios para la humanidad y el establecimiento de su reino eterno. A través de estos juicios y calamidades, Dios está cumpliendo su propósito divino de restaurar todas las cosas bajo la autoridad de Cristo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Apocalipsis 8:13. Significado de las langostas y Abadón o Apolión. Las langostas descritas en Apocalipsis 9, con sus características únicas y su capacidad para atormentar a la humanidad, pueden interpretarse simbólicamente como fuerzas malignas o plagas simbólicas enviadas como juicio divino. Representan el sufrimiento y la desolación que acompañan los juicios de Dios sobre aquellos que rechazan su autoridad y gracia. Abadón o Apolión, identificado como el rey de estas langostas, personifica la destrucción y el poder destructivo que se desencadena en los tiempos finales. Esta descripción simbólica puede ser interpretada como el surgimiento del mal y la influencia demoníaca que se extiende sobre la tierra en los últimos días. Los simbolismos presentes en Apocalipsis 9 apuntan a juicios y calamidades divinas que se desencadenarán como parte del cumplimiento de las profecías. Los ángeles liberados y su ejército de 200 millones representan la ejecución del juicio de Dios sobre una humanidad que persiste en su rebelión y pecado. Quizás muchos piensan que el Apocalipsis está muy lejos de suceder, pero la realidad es que ya estamos en los últimos días. La creencia en que estamos viviendo en los últimos tiempos es una convicción importante para muchos cristianos, basada en las profecías bíblicas y en la observación de los eventos actuales que parecen alinearse con esas profecías. Estas señales no solo nos alertan sobre la prontitud del regreso de Cristo, sino que también nos llaman a vivir de manera sabia y diligente en este tiempo crucial. A continuación, exploraremos algunas de las señales y cómo podemos aplicar estas verdades en nuestra vida diaria. Señales proféticas de los últimos tiempos. Las Escrituras
nos dan varias señales que indican los últimos tiempos. Algunas de estas señales incluyen aumento de falsos profetas y engaños espirituales. Jesús advirtió que en los últimos tiempos surgirían falsos profetas que engañarían a muchos. Mateo 24:11. Hoy en día vemos un aumento de enseñanzas falsas y movimientos religiosos que desvían a las personas de la verdad del Evangelio. Guerras y conflictos. Jesús mencionó que habría guerras y rumores de guerra antes de su regreso. Mateo 24:6-7. El mundo actual está marcado por conflictos internacionales, tensiones geopolíticas y amenazas de guerra que afectan a muchas regiones del mundo. Aumento de la maldad y el amor se enfriará. Pablo predijo que en los últimos días habría un aumento de la maldad y que el amor de muchos se enfriaría. 2 Timoteo 3:1-5, Mateo 24:12. Observamos un creciente deterioro moral y espiritual en la sociedad, con una cultura que se aleja cada vez más de los valores cristianos. Aparición de tecnología y globalización. Otra de esas señales de que estamos en los últimos días es la era tecnológica. Daniel profetizó sobre un aumento del conocimiento y la movilidad en los últimos tiempos. Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. El desarrollo tecnológico y la interconexión global están facilitando el cumplimiento de muchas profecías bíblicas, como la predicación del Evangelio en todo el mundo y la vigilancia global. Pero no todo es solo castigo, sino que también hay una promesa por parte de Dios para aquellos que lo han aceptado y se han mantenido lejos de la maldad. Sin embargo, Dios nos insta a permanecer alerta de la siguiente manera: vigilancia espiritual y oración. Jesús instó a sus seguidores a estar vigilantes y a orar en todo momento. Lucas 21:36. En estos días críticos, debemos mantener una relación íntima con Dios a través de la oración constante y la búsqueda de su dirección en nuestras vidas. Estudio de las Escrituras. La palabra de Dios es nuestra guía y nuestra luz en medio de la oscuridad. Salmo 119:105. Es fundamental estudiar y meditar en las Escrituras para discernir los tiempos y fortalecer nuestra fe. Testimonio y evangelismo. La urgencia de los últimos tiempos nos llama a compartir el Evangelio con valentía y amor, buscando alcanzar a aquellos que todavía no conocen a Cristo como Salvador. Mateo 28:19-20. Preparación espiritual y santidad. Debemos apartarnos del pecado y vivir vidas santas y consagradas, listas para encontrarnos con el Señor en su retorno. 1 Tesalonicenses 5:6-8. El objetivo principal de Apocalipsis es revelar la soberanía de Dios sobre la historia y el destino final del mundo, así como exhortar a los creyentes a permanecer fieles en medio de las tribulaciones. El capítulo 9, en particular, ofrece una visión inquietante pero profundamente significativa del juicio divino y la manifestación del poder espiritual en los últimos tiempos. Cuéntanos, ¿crees que nos encontramos en los últimos tiempos? ¿Cuál crees que será lo peor en el Apocalipsis? ¿Serán las langostas? ¿O crees que hay algo mucho peor aguardando al final? Háznoslo saber en la sección de abajo. Para nosotros es muy importante tu participación en este canal. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí, y que Dios te bendiga.